Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con una cápsula sobre la economía de Puerto Rico. Para aquellos de ustedes que quieran seguirnos en YouTube bajo la voz de Heidi Calero, no olviden suscribirse. Hoy la gobernadora Wanda Vázquez anunció la cuarta orden ejecutiva por la pandemia del COVID, flexibilizando algunas áreas, pero lo interesante fue que finalmente la gobernadora admite que los brotes, las infecciones, no se han realizado en los centros comerciales o en los restaurantes. Ahora es realmente en los lugares, en las familias, en las casas, y por supuesto, ahí no va a entrar la policía. Ahí es responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestro núcleo familiar. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo desde hace rato, ¿no? En términos de este Task Force económico y el Task Force médico? ¿Dónde es que están? No es solamente decirme cuánta gente está infectada o cuánta es la tasa de positivo en términos de estas pruebas o cuántos son las muertes por COVID. Definitivamente hay otra víctima aquí que ha sido la economía de Puerto Rico, y ese es el tema de estas cápsulas, que es realmente saber cuál ha sido el impacto, el costo de estas órdenes ejecutivas en términos económicos. Y aquí les quiero mostrar lo que la misma señora gobernadora dijo. En efecto, en el año fiscal 2019, que todavía pienso que se va a revisar hacia abajo, pero tenemos que esperar hasta el año que viene, la gráfica muestra que la economía de Puerto Rico en términos reales creció un 1.5%. Recuerden que esto es en comparación con el 2018, que es el año de María. Nuestro año fiscal va de julio 1 a junio 30 del próximo año, y María fue en septiembre del 2017, así que cae en el año fiscal 2018, donde tuvimos esta caída de negativo 4.2% real. Eso es quitándole la inflación. Pero fíjense qué interesante, en el 2020, tanto la Junta de Planificación, que es esta línea anaranjada que ven aquí, nos está diciendo que proyectan negativo 5.4%. Eso es peor que el huracán María. Y la Junta de Supervisión Fiscal, en el plan certificado del gobierno del ELA, que lo dio para el 27 de mayo del 2020, nos dice que va a ser negativo 4%. Es decir, el impacto en la economía de Puerto Rico es que pasó otro huracán María con esta pandemia del COVID-19, y sobre todo por estas órdenes ejecutivas que cerraron la economía. Veamos otro índice interesante, y esto es, si aquello es en términos macro, a 30.000 pies de distancia desde un avión, vamos a verlo en términos en carne y hueso, en empleo, por lo menos del empleo oficial. Y aquí sabemos que hay 29.400 empleos menos en el año fiscal 2020, el que terminó ahora, a junio 30 del 2020, comparado con el año fiscal 2019, que había una ganancia de 22.800 empleos. Y esto es lo oficial. Aquí no está realmente ni la gente que está descorazonada, que ya se fue del grupo trabajador. Esto es solamente decir, esto es catastrófico, esto es peor que el huracán María. Este es el costo de estas órdenes ejecutivas, de un cierre sin estar documentado en una política y en unas estadísticas de saber dónde estaba el brote, cómo realmente saber el rastreo de dónde es que está para rápidamente controlarlo, sino que era muy fácil cerrar. Y finalmente, el otro costo interesante es en términos, por lo menos, del Fondo General, y hay otros muchos indicadores, pero aquí le estamos resumiendo en esta cápsula para que vean el costo de estas órdenes ejecutivas. Esto es el Fondo General. En el 2018 el Fondo General recibió 9.3 billones de dólares en ingresos, y recuerden, ese es el año de María. En el 2019 recibió 11.4 billones de dólares por las ayudas de Medicare, Medicaid y parte de las ayudas del huracán María. Al 2020,
Este es el año que empezó en julio 1 del 2019 y en esta segunda mitad del año fiscal, a partir de enero, fíjense cómo ha bajado a 9.288 billones de pesos. Una reducción de 2 billones de dólares. Esto es una reducción de un 18%. No va a ser fácil reemplazar 2.1 billones de dólares, se lo aseguro. Y fíjense dónde está, este es el IBU. El IBU bajó en el 2020 comparado con el 2019, bajó casi unos 700 millones de dólares, un 22% por debajo. Y esto incluye el IBU que también va para el servicio de la deuda de los bonos de COFINA. En términos de la ley 154, esa es la ley, el arbitrio que pagan las foráneas sobre las exportaciones, que hasta ahora, y ya a la señora gobernadora le habían dicho, allá para el año pasado, el secretario Minucci del Tesoro de Estados Unidos le había dicho, mire, a partir de enero del 2020 vamos a ver el plan porque nosotros vamos a estar eliminando que estas compañías puedan coger estos créditos contributivos contra sus impuestos federales. No hemos escuchado nada de eso. Aún la Junta de Supervisión Fiscal sigue proyectando esta ley 154. Esto ha bajado un 11%. ¿Por qué? Porque las exportaciones también han bajado. Porque la actividad económica ha bajado. Eso es casi una reducción de unos 200 millones de dólares. Fíjense en términos de las contribuciones sobre ingresos, sea individual, sea corporativo, sea de las sociedades. Fíjense que ha bajado un 11%, aquí estamos hablando, un 18%, aquí estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares. Otra vez, ¿cuántos negocios han cerrado? ¿Cuántas corporaciones no volverán a abrir? ¿Cuántas personas? Los 29.400 como mínimo que están desempleados y que no tienen ingresos siquiera para llenar una planilla de contribución sobre ingresos. Y en lo que son arbitrios, especialmente los arbitrios de bebidas alcohólicas, aquí lo que vemos es también ha bajado un 15%. Ni aún las bebidas se han salvado de esta pandemia. Así que la lotería electrónica está a la mitad, 17.7 millones de dólares. En términos de lo que estamos viendo de la lotería electrónica comparado con 86.4 millones de dólares en el 2019. Así que el costo de estas órdenes ejecutivas ha sido significativo y los efectos van a ser no solamente en el corto plazo del año fiscal 2020, es que van a ser de mediano y largo plazo. Hasta la próxima cápsula, que estén bien.